Ya vamos a comenzar. Vamos a esperar un minutito más a que se conecten sus compañeros. Les voy a seguir insistiendo por el chat ya. Bien, antes de comenzar con la clase, quería darles un pequeño espacio para que ustedes puedan realizarme algunas consultas respecto al primer parcial. Tengo yo mis anotaciones y observaciones de todo lo que he ido revisando. Y bueno, quiero básicamente decirles que en términos generales he visto que ha habido un rendimiento bastante aceptable, por encima de regular, en las ideas de investigación o los pequeños avances que les he pedido en el examen. Y además que también les he adelantado con bastante anticipación qué aspectos iba a considerar en la evaluación, como por ejemplo los primeros elementos del desarrollo del perfil de investigación. He podido ver que gran parte de ustedes ha trabajado en el marco de lo que les he dado como parámetro, es decir, describir primero formular el tema, después describir los antecedentes del tema, los antecedentes generales y los antecedentes específicos, hacer la identificación del problema, la formulación del problema y después la justificación, la delimitación y la formulación de los objetivos. Quiero decirles que respecto al primer punto, la mayor parte de ustedes han podido responder de manera correcta, identificando en el tema de su proyecto los componentes temático, espacial y temporal. No toda idea se constituye en un tema de investigación. En realidad, el tema de investigación plantea en forma más estructurada la idea de investigación a partir de identificar un campo temático en el que se va a trabajar, delimitar temporalmente y en forma espacial el lugar donde se va a llevar a cabo la investigación. Esos tres elementos hacen que cualquier idea de investigación se conviertan en un tema de investigación. Ha habido varios que han colocado una idea general, por decirles, investigación de mercado mmm, para, para conocer la competencia de un determinado producto, pero no decía nada más, no había cuestiones espaciales, es decir, el proyecto, la idea no aterrizaba territorialmente en ningún lugar, no había un corte temporal, ya sea de un periodo o específicamente de un determinado momento o un corte temporal. Y eso ya me daba, digamos, la indicación de que esas personas no habían visto ni siquiera los videos introductorios. Yo les mandé unos videos resumen para que ustedes puedan, sobre esos videos, hacer una retroalimentación y retención de la información, porque además todo lo que hemos visto estaba condensado, pero no ha habido aquello en algunos casos, ¿no? La mayoría lo ha hecho bastante bien, pero en algunos casos muy, muy contados, ha habido errores desde el principio. Entonces, ahí les he hecho las observaciones correspondientes y les he pedido que por favor revisen las clases que se han colgado en el Moodle y revisen las clases o los resúmenes que les he mandado vía YouTube. Por otra parte, en relación a los antecedentes, he encontrado varias personas que han copiado literalmente de diferentes sitios web y en alguno que otro caso he encontrado personas que han copiado un proyecto inextenso, ¿no? Es decir, de alguna tesis que está en algún repositorio, han copiado parte de los antecedentes, parte del problema, la pregunta, los objetivos de investigación general y específicos. Y bueno, solamente eso ha bastado para que me dé cuenta que el trabajo no ha sido resultado del esfuerzo aproximativo que les he pedido que realicen a ustedes.
He considerado muchas cosas, a pesar de que varios me han respondido, digamos, en forma parcial algo válido, les he hecho valer y solamente les he hecho un pequeño comentario porque también he considerado que les he pedido que trabajemos estos avances sin trabajar a profundidad cada uno de ellos, ¿no? Entonces, por esa razón, digamos, ha habido bastante consideración. Y denme un segundito, por favor. Ya lo siento. Bueno, entonces he tenido esa consideración respecto a las respuestas que me han dado. Eh, Muchas las he tomado, digamos, en el sentido positivo de que se puede ir mejorando y les he hecho la retroalimentación correspondiente. Ahora, una cosa que he visto bastante recurrente en gran parte de los trabajos, no voy a decir la mayoría, pero sí en gran parte de ellos, es la falta de conexión entre el tema, el problema identificado, la pregunta y el objetivo general. Tiene que existir, les he dicho anteriormente en clases pasadas, una coherencia lógica o una lógica interna entre estos cuatro componentes que serían la matriz que guía y orienta el proyecto de investigación. Es decir, si mi tema habla de planes de negocios, en mi problema yo no puedo hablar de bajo posicionamiento o no puedo hablar de bajas ventas, ¿no ve? Si yo estoy hablando de un plan de negocios, es decir, de una propuesta para llevar adelante un emprendimiento empresarial, ¿qué requiero en mi problema? Identificar pues la necesidad que está dando lugar a que yo plantee un plan de negocios. Si yo voy a plantear un plan de negocios, lo más probable es que haya una necesidad insatisfecha en algún segmento de mercado. Puede ser que haya eh, el desaprovechamiento de una oportunidad de negocios y por lo tanto eso justifica la necesidad de un plan de negocios, ¿no? Entonces, he encontrado esa desconexión entre tema, problema, pregunta y objetivo general. Los objetivos específicos derivan del objetivo general. En realidad, descomponen en procedimientos, en acciones cognitivas al objetivo general. Y ahí es donde, digamos, creo que se centra la mayor parte de las observaciones. Un segundo, por favor, chicos, por favor. Y ahora sí, lamentablemente el perrito estaba molestando mucho, un perrito del vecino. El perro del vecino, la mascotita que tiene el vecino. Y ya. En general, esa es la observación global que podría realizar, pero mal que bien, digamos, ya tendrían ustedes un buen avance para su perfil de investigación. Para la clase de hoy vamos a ver dos cosas. Vamos a ver primero las modalidades de titulación. Quiero que de una vez ustedes ya puedan identificar cuál va a ser el tipo de modalidad en el que van a desarrollar su proyecto, porque he visto una leve confusión entre tesis y proyecto, ¿no? Algunos me han hablado de proyecto, pero su formulación correspondía más a una tesis. O algunos me decían que en su trabajo iba a ser una tesis en la parte de antecedentes específicos, pero en realidad correspondía más a un proyecto de grado. Entonces, cuando ustedes elijan modalidades de titulación el siguiente semestre, les van a decir que definan si quieren hacer una tesis, un proyecto de grado, y dentro del reglamento de los NICEN también está contemplado el trabajo dirigido y el examen de grado como modalidad de titulación.
Existen diferencias sustanciales de fondo y forma en estas modalidades de titulación y ustedes tienen que conocerlas muy bien para poder orientarse no solamente en la modalidad que van a elegir, sino para poder entender cuáles son las implicaciones metodológicas y prácticas de elegir una u otra modalidad de titulación, porque eso es importante para su trabajo, para su proyecto de grado, ya sea para un proyecto de grado que tiene que ver con una tesis o para un proyecto de grado, ¿no? Entonces, que ustedes distingan estos elementos les va a orientar de mejor manera y bueno, para eso he preparado diapositivas y sobre eso vamos a ir avanzando como primer punto y después vamos a ver los enfoques de investigación, como continuando al tema de los paradigmas de investigación, que ya es un tema que está cerrado y ya vamos a entrar en la siguiente clase concretamente al perfil de investigación y al desarrollo de el perfil en sí mismo. Bueno, antes de continuar, les cedo la palabra a ustedes para ver si es que tienen alguna observación o comentarios respecto al examen. Han debido ver, sus notas ya están en el sistema. No he recibido ninguna observación, ninguna solicitud de parte de ninguno de ustedes, por lo que, bueno, he supuesto que ya es un tema cerrado y no hay ya cuestiones ahí pendientes. Entonces, les voy a dar un pequeño, les voy a dar la palabra a quienes quieren manifestarse o decir algo respecto al examen. Con gusto les escucho y si no hay ninguna opinión, entonces podemos continuar con el avance. Ya, bueno, como no existe observación, vamos a pasar directamente al avance. ¿Se ven las diapositivas? Sí, Lisa. Ya. Bien, vamos a ver las modalidades de titulación. Esto no continúa directamente a la parte de enfoques de investigación, pero es una especie de paréntesis que estamos haciendo porque he visto que es necesario hacer esta distinción. Estamos haciendo una especie de paréntesis en el avance de la materia. Esta es una cuestión de orientación metodológica sobre qué es una tesis, qué es un proyecto de grado y qué es un trabajo dirigido. Y son modalidades de titulación. Yo les sugiero que tomen los apuntes para que ustedes puedan poder tener claro en qué se diferencia cada modalidad de titulación respecto de la tesis, del proyecto de grado, del proyecto de grado del trabajo dirigido de la tesis, etcétera, etcétera, porque en base a esto van a guiar ustedes el desarrollo de su perfil. Bueno, una definición básica. La modalidad de titulación básicamente es un proceso académico donde el estudiante debe desarrollar un producto académico. Este producto académico puede ser una tesis, un proyecto de grado o un examen de grado, o en todo caso, si el estudiante cumple con ciertos requisitos que exige la universidad, puede optar por una modalidad de titulación que se llama la excelencia académica, ¿no? Que no requiere dar examen de grado, no requiere hacer trabajo dirigido, ni proyecto de grado, ni tesis, sino que este tipo de modalidad, que es la excelencia académica, consiste en que el estudiante ha logrado un rendimiento académico por encima del sobresaliente. Creo que en la UNICEN la nota es por encima de los 90 puntos. Y cuando el estudiante ha logrado ¿cómo se llama? Un promedio de evaluación en el conjunto de sus materias, con una nota por encima de los 90, entonces puede graduarse por excelencia académica. Eso es bastante sui generis, pero bueno, es exigente la universidad en ese sentido. En otras universidades no es muy exigente, ¿no? Por ejemplo, en la Universidad de San Simón, la nota mínima para titularse por excelencia es 51, ¿no?
O sea, pero no hay que reprobar ni una materia y tampoco hay que quedarse en instancia. Entonces, si uno ha logrado, digamos, rendir todas las materias sin reprobación, sin llegar a instancias, con una nota por encima de los 51, entonces se puede graduar en forma directa por excelencia académica. Es decir, no necesita hacer tesis, ni trabajo dirigido, ni examen de grado, nada de aquello. Pero bueno, eso es normativa de cada universidad. Pero hay otra modalidad que es el examen de grado, que muchos de ustedes ya han debido escuchar, como están en etapa de graduación, deben tener alguna noción. El examen de grado básicamente es rendir una prueba estandarizada de las materias troncales de la carrera, con algunas materias contextuales, ¿no? Por sorteo, en un examen donde ustedes tienen que rendirlo, ya sea en forma escrita u oral, del modo en que determine la universidad, y se aprueba en este examen de grado, que por lo general contempla la totalidad de los contenidos que se han visto en la carrera, se titulan, ¿no? Es un examen que se da a veces en un día y dependiendo de la universidad se programa en una serie de días también. Así que pueden titularse por ese medio sin mayor trámite, digamos, ¿no? Pero es también un riesgo porque en la universidad establece un costo y bueno, si reprueban el examen de grado no es reembolsable y además que van a tener que elegir nuevamente otra modalidad. ¿Alguien sabe cuánto es el costo del examen de grado en la UNICEN? Chicos, No, ¿nadie, Lisa, no sabemos. nadie averiguó? Tienen que ir averiguando porque las modalidades de titulación tienen un costo aparte, ¿no? Al de la matrícula universitaria. Entonces tienen que ir averiguando porque si es un monto fuertecito, también tienen que ir juntando dicho monto. Entonces les recomiendo que averigüen. Muy bien. Entonces, los proyectos de grado o las modalidades de titulación que implican la realización de un trabajo académico donde el estudiante plasma sus conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, están concentrados principalmente en la tesis, en el proyecto de grado y en el trabajo dirigido, que son las tres modalidades de titulación que implican el desarrollo de un informe de investigación. Vamos a ir viendo uno por uno. Aquí tenemos tesis, proyecto de grado y trabajo dirigido. En función de esto, ustedes ya tienen que ir identificando qué es lo que quieren hacer, en qué modalidad se quieren mover. Vamos a empezar por definir qué es una tesis, qué es un proyecto de grado y qué es un trabajo dirigido. Vamos a señalar que la tesis, en forma así simple, resumida, concreta, la tesis significa realizar una investigación sustentada, esto quiere decir sustentada teórica y empíricamente, sustentada teóricamente porque uno parte de un cuerpo de conocimientos teóricos sistematizados y sustentada empíricamente porque además de esa teoría recogemos datos de la realidad, datos empíricos que nos hacen contrastar la teoría con la realidad para producir un nuevo conocimiento. Entonces, la tesis tiene ese propósito, tiene el propósito de producir un conocimiento nuevo y ese conocimiento nuevo va a responder a un vacío del conocimiento. O sea, en este caso, la pregunta de investigación de una tesis es una pregunta que busca responder a un vacío del conocimiento, no a un problema ni a una necesidad. Eso corresponde al trabajo dirigido y al proyecto de grado. En la tesis tiene esa característica, esa peculiaridad. La tesis busca producir un nuevo conocimiento. ¿En qué se diferencia del proyecto de grado? El proyecto de grado sí es una investigación, pero no tiene la misma profundidad que la tesis. La investigación del proyecto de grado es básicamente a nivel de diagnóstico.
Inclusive aún si realizamos una investigación de mercado, los datos y resultados de una investigación de mercado se vuelven en insumos. ¿Cuál es el propósito del proyecto de grado? Generar una propuesta de solución a un problema o necesidad concreta. Este problema o necesidad puede ser social, puede ser económico, puede ser político, puede ser un problema organizacional de una institución, puede ser el problema de una empresa o una necesidad. Por decir, si ustedes me dicen, yo estoy haciendo un plan de marketing para incrementar las ventas, es porque el problema para la empresa que están haciendo ese plan de marketing es que existen bajas ventas. Ahí hay un problema. Ahí no hay un vacío del conocimiento. Sí hay que responder a preguntas que nos permitan sacar datos, conocer la situación, el por qué hay bajas ventas, pero la finalidad no es producir un conocimiento sobre las bajas ventas, sino una solución al problema de las bajas ventas o a una necesidad. Por decir, si estuviéramos hablando del caso de administración de empresas y me dijeran, yo voy a diseñar un manual de funciones porque tal institución donde estoy haciendo mis prácticas no tiene, y entonces todo el mundo se da de cabeza ahí sin saber cuáles son las funciones específicas. Entonces ahí existe una necesidad, la necesidad de un manual de funciones. Entonces, el proyecto de grado va a tener siempre ese propósito de generar una solución, una propuesta de solución a un problema o una necesidad concreta de una empresa, de una institución, de una organización, cualquier problema o necesidad que se presente en la realidad y obviamente en la cotidianidad de las personas. Y el trabajo dirigido ya es una intervención guiada. ¿En qué se diferencia con el proyecto de grado? El proyecto de grado solo trabaja a nivel de propuesta. Por eso el último capítulo del proyecto de grado es la propuesta. La propuesta se aplica en el proyecto de grado, no se aplica, solo se queda como propuesta. En cambio, en el trabajo dirigido hay una intervención guiada del estudiante. Es decir, el estudiante debe diagnosticar un problema, identifica el problema, diagnostica el problema, o sea, estudia el problema, levanta datos sobre el problema, conoce el estado de situación de ese problema, plantea una propuesta y la aplica de tal forma que busca resolver de forma aplicada un problema o una necesidad y después recoge datos para ver si su intervención ha valido la pena o no, en sentido de que se ha resuelto el problema o se ha subsanado esa necesidad. Más o menos como que el trabajo dirigido supone que el estudiante ponga en práctica sus conocimientos para resolver una problemática que le compete al área de su formación profesional. Entonces, el trabajo dirigido implica cumplir una serie de horas presenciales en la institución donde se va a realizar el trabajo dirigido. Es más, el trabajo dirigido se celebra en un convenio que hace la universidad como entidad eh, patrocinadora del estudiante con una institución o una empresa, quien es la institución que recibe, ¿no?, al estudiante que la universidad patrocina. Entonces, suelen algunas empresas publicar, ¿no? Requiero tesista o requiero, no dicen trabajo dirigido, algunos sí publican como trabajo dirigido, pero por lo general sale como requiero tesista o requiero pasante, y las empresas saben solicitar a las universidades y bueno, las universidades definen enviar estudiantes para que hagan ahí sus trabajos dirigidos. Entonces, el estudiante debe realizar actividades propias de la empresa, pero en ese marco debe realizar su trabajo dirigido, debe identificar una problemática y plantear la solución. En la tesis
no se hace aquello. En la tesis el estudiante no tiene que resolver ninguna problemática o necesidad de ninguna empresa o social. La finalidad de la tesis es producir un nuevo conocimiento. La finalidad del proyecto de grado es producir una propuesta de solución a un problema o necesidad estudiada, y del trabajo dirigido, intervenir en un problema identificado a partir de la práctica del estudiante y generar una solución a ese problema aplicando los conocimientos de tal forma que ese problema sea transformado en su positivo, ¿no? ¿Cómo se formula, ya sea la tesis, el proyecto de grado o el trabajo dirigido? La tesis parte de un problema y una pregunta de investigación, ¿sí? El problema no es como el problema que nosotros estamos trabajando, ¿no? El problema es un problema de conocimiento para la tesis. Es un vacío del conocimiento, es algo que se desconoce, sobre lo que no se ha producido conocimientos, y por lo tanto la pregunta va a ser una pregunta orientada a la investigación, es decir, a la producción de un nuevo conocimiento. En términos de complejidad, la tesis es más compleja que un proyecto de grado. Podríamos decir que en forma relativa, sí. Pueden haber proyectos de grados que sean más complejos que una tesis, no cabe la menor duda, pero habría que especificar las particularidades que hacen de un proyecto de grado algo más difícil que una tesis. Pero la tesis sí tiene, por la naturaleza misma de su finalidad, un carácter más complejo. El proyecto de grado, en cambio, parte de un problema o necesidad social, económica o financiera, es decir, no parte de un vacío del conocimiento, parte de un problema concreto que le aqueja a una empresa, a una comunidad, a un grupo humano, a una institución, a una organización, a una entidad financiera, parte de una necesidad o problema que quieren resolver las partes involucradas. El trabajo dirigido, al igual que el proyecto de grado, parte de un problema o necesidad, pero se aplica un plan de acción y se evalúan los resultados. Entonces se diferencia del proyecto de grado porque el proyecto de grado va a generar una propuesta nomás, pero se va a quedar en la propuesta, no va a ir más allá de la propuesta. ¿Cuál es el resultado o el producto? En la tesis, el resultado o el producto es que se genera un nuevo conocimiento. Por lo tanto, la tesis tiene que terminar constituyéndose en un aporte al conocimiento científico, porque ha producido un nuevo conocimiento. El proyecto de grado genera una propuesta de solución al problema o necesidad. Creo que eso ya ha quedado muy claro. El trabajo dirigido, ¿qué genera o cuál es el producto, su resultado? Genera una transformación de la situación problemática A en una situación deseada o esperada, que sería la situación B. O sea, por decir, de lo que no tenía un manual de funciones un determinado departamento de una empresa, ahora ya tiene manual de funciones. Entonces, se supone que la situación se ha convertido en cualitativamente superior, es decir, se ha superado el problema y las cosas ya están marchando organizacionalmente bien, ¿no ve? Ahora, pueden existir trabajos dirigidos que en lugar de mejorar, empeoren. Puede suceder. Puede pasarle a alguien que va a una empresa, identifica un problema, pone en acción los conocimientos y el plan que ha preparado para resolver el problema, y sucede que los resultados salen completamente contrarios a lo que se espera. Cuando eso sucede, quiere decir que se debe nuevamente reorientar el trabajo, ¿no? O lo más probable es que no se ha identificado correctamente el problema, de modo que al intervenir sobre algo que no está mal, se están generando en realidad una situación problemática. Pero para eso es en casos muy extremos, ¿no? Pero para que esto no suceda,
siempre va a estar al lado del estudiante el tutor y la empresa, porque además la empresa no te va a dejar desarrollar o aplicar algo que no le va a servir o que le va a ser contraproducente. Entonces, la empresa por lo general es mucho más consciente que cualquiera de sus miembros de sus propios intereses. Entonces, inclusive por instinto, la empresa no va a permitir que hagas algo que va a terminar perjudicándole. Entonces, uno va a estar siempre caminando sobre un terreno bastante sólido en un trabajo dirigido, ¿no? Al menos que no le importe a la empresa y el estudiante haga lo que le place y bueno, ahí ya hay una corresponsabilidad de la empresa, ¿no? Y de la universidad. Pero en muy pocos casos, digamos, podría suceder algo así. Tendría que ser algo muy loco para que haya una situación negativa cuando un estudiante hace un trabajo dirigido. Vamos a poner un ejemplo sobre un mismo tema formulado en modo tesis, en modo proyecto de grado y en modo trabajo dirigido. Si yo, por ejemplo, en el título de mi tesis pongo clima organizacional en el Hotel La Riviera del Departamento de Santa Cruz, gestión 2020. Si yo pongo de este modo, ya estoy haciendo referencia a que lo que quiero hacer es conocer el clima organizacional en el Hotel La Riviera. Puede ser el clima organizacional de este hotel un problema de conocimiento, sí, porque desconocemos o podríamos desconocer cuál es el clima organizacional en un hotel y el conocer nos generaría conocimientos que nos permitan caracterizar ese clima organizacional y saber cuál es el estado de ese clima organizacional. El título me está indicando aquí que lo que voy a hacer es generar un nuevo conocimiento. De acuerdo a este título, no hay nada más que un nuevo conocimiento sobre el clima organizacional de este hotel. Ahora, si yo planteo del siguiente modo, proyecto de grado, diseño de un manual de funciones para el Hotel Las Rivieras del departamento de Santa Cruz, es muy diferente que decir, por ejemplo, clima organizacional. Porque aquí mi título ya me está indicando que va a haber un manual de funciones, ya me está indicando que va a haber una propuesta, ¿sí? El diseño de un producto para resolver un problema en este hotel. Fíjense cómo en el título ya existe ese matiz para poder decir, ah, esto es una tesis, ah, este es un proyecto de grado. Y cuando se utilizan términos como, por ejemplo, en el caso del trabajo dirigido, implementación de un manual de funciones para el Hotel La Riviera del departamento de Santa Cruz, ahí el título ya nos está diciendo que no solo se va a diseñar, sino que se va a implementar el manual de funciones. Entonces, varios de ustedes me han puesto implementación en su proyecto. Yo les he hecho valer y les he dicho, ok, pero se va a ir mejorando en el transcurso del avance. ¿Por qué? Porque al decirme implementación, ya me están diciendo que va a ser un trabajo dirigido. Y algunos me han dicho, por ejemplo, eh, estudio del comportamiento del consumidor, por ejemplo, algo así he leído. Y eso, por ejemplo, no es proyecto de grado, eso es tesis. El conocer cuál es el comportamiento del consumidor de un determinado lugar y de producto nos está indicando que se va a generar un conocimiento nuevo acerca de un consumidor. Eso no nos está diciendo que se va a hacer un proyecto de grado o una propuesta para esos consumidores. Entonces, ustedes que ya han planteado sus temas y que en algunos casos hay que corregir, mejorarlos, perfeccionarlos, vayan viendo en qué ámbitos se han situado, ya si se han situado en una tesis, en un proyecto de grado o en un trabajo dirigido. Por ejemplo, los que han puesto plan de marketing para incrementar, ese es un proyecto de grado, ¿no? O perdón, plan de marketing para incrementar las ventas,
Ese es un proyecto de grado, porque está diciendo que se va a hacer o se va a diseñar un plan de marketing. Ahí no dice implementación de un plan de marketing, porque si dijera implementación de un plan de marketing, estaríamos hablando de un trabajo dirigido. Entonces, en algunos sí he visto que han puesto implementación, sepan que están pisando en esta modalidad de titulación. Los que han puesto diseño, propuesta, los que han puesto plan de negocios, diseño de un plan de negocios, plan de marketing, diseño de un plan de marketing, propuesta de un plan de marketing, están pisando en la modalidad de los proyectos de grado. Y los que han generado un tema que sugiere producir un nuevo conocimiento, entonces tengan muy en cuenta que están en el área de una tesis. Entonces, lo que van a tener como resultado van a ser cosas que probablemente están esperando, si es que saben que han generado su tema en el marco de una tesis o en el marco de un proyecto de grado o en el marco de un trabajo dirigido. No sé si hay alguna pregunta o duda hasta aquí. Chicos, chicas, ¿alguna pregunta? Hola, ¿no hay preguntas? Listen. Ya, bien, creo que no hay. Entonces, ¿se ha entendido entonces, chicos, la diferencia entre una tesis, un proyecto de grado y un trabajo dirigido? Sí, Lice. Ya, perfecto. Entonces, no cabe la menor duda. Ya se va a caer la sesión. Voy a volverles a mandar el enlace rápidamente. Vamos a ver cómo va a influir en la estructura de su trabajo el que elijan una tesis, el que elijan un proyecto de grado o el que elijan un trabajo dirigido. Ya, pero esto les voy a explicar después de que volvamos de esta sesión que se va a caer en unos segundos. Entonces voy a volver a enviar el enlace en unos minutitos y por favor se conectan rapidito para que continuemos con el avance, ¿ya?